Navegando por internet me encontré con esta noticia. Colombia es de los países de la OCDE que menos captan proveniente de ingresos tributarios. En otras palabras, Colombia es de los países de la OCDE donde menos se recibe ingresos provenientes de impuestos. ¿Será esto verdad? Porque hasta donde todos sabemos, en Colombia se pagan muchísimos impuestos. ¿Será que somos tan privilegiados de pagar tan poquitos impuestos? Bueno, esa es la interpretación que se le puede dar a ese titular. Y es la interpretación que le dio el ex senador y novelista Gustavo Bolívar. Para los que se asustaban con que la reforma tributaria volvería a Colombia un país inviable, donde los empresarios quebrarían, somos con México los dos países de la OCDE que menos pagamos impuestos. En otras palabras, en Colombia se cobraban pocos impuestos. Se hizo la reforma tributaria, se cobran ahora más impuestos y aún así seguimos siendo de los pocos países que pagan muy pocos impuestos. ¿Por qué no? Podríamos cobrar un poco más. Esta es una interpretación que se le podrían dar a esas palabras. Puede ser correcta o puede ser equivocada, al igual que la interpretación que hizo el señor Bolívar de este titular. Pues una cosa es que el país reciba muy poco proveniente de impuestos y otra muy diferente, que en Colombia se cobren pocos impuestos. En un video anterior les dije a ustedes que todo lo que tenía que ver con economía tenía su trampa y se daba para malas interpretaciones dependiendo de qué es lo que la persona quiera decir. Y es por eso que es muy importante que todas las personas sepan de economía. Así que bienvenidos a este video titulado La trampa de los impuestos. Primero vamos a explicar por qué el señor Bolívar está equivocado. Resulta que la información que muestra corresponde a una comparación entre el 2021 y 2022, lo que quiere decir que la reforma tributaria del actual gobierno no está contemplada en esa información. Segundo, no es que en Colombia los empresarios o las empresas paguen muy pocos impuestos. Todo lo contrario, Colombia es uno de los países donde más se pagan impuestos, donde las empresas más pagan impuestos. De hecho, de los miembros de la OCDE, Colombia es el país donde más se pagan impuestos, superando a países como Noruega, un país conocido por sus altos impuestos. Y tercero, lo que quiere decir el titular es que en Colombia se está recaudando menos impuestos, pero no porque se pagan menos impuestos, sino porque como se pagan más impuestos, hay mayor evasión, mayor elusión y menor consumo. Al subir los impuestos, sube el precio de los productos y las personas compran cada vez menos, consumen menos. Y como se consume menos, pues se paga menos IVA y las utilidades de los empresarios se reduce, lo que a su vez los impuestos, como el impuesto de renta, también se reduce en su recaudación. Lo que está pasando en Colombia es que la recaudación de impuestos es muy baja correspondiente al PIB. Eso es lo que quiere decir el titular. No es que en Colombia se paguen pocos impuestos. Y es aquí donde viene la trampa de los impuestos. Y para que puedan entenderlo, voy a dar un ejemplo lo más fácil posible para que todos les quede claro cuáles son las trampas de cada vez buscar cobrar más impuestos, cuáles son los problemas que vienen relacionados con el cobro de impuestos, sobre todo cuando nos volvemos un país donde tenemos los impuestos más altos de la OCDE. Antes de comenzar voy a explicar dos cosas. Primero, en Colombia, las empresas pueden llegar a pagar más del 70% en impuestos. Claro, no todas. Hay algunas que por el tamaño, por el sector, por la actividad, por los amigos políticos o por tener un muy buen contador, pues terminan pagando poco más del 25%. Pero, digamos, en resumen, el margen de impuestos totales, de todos los impuestos, está entre el 25 y el 70%. Algo muy importante a saber antes de meterse en una actividad económica, saber cuánto se pagan impuestos. Segundo, cuando ustedes vayan a iniciar en un negocio, pues lo primero que deben hacer es calcular cuál debe ser el margen de utilidad que deben buscar en ese negocio, en la venta de ese producto, en la fabricación de ese producto, en la prestación del servicio. Porque si usted no lo hace, se va a quebrar muy rápido. Y en ese margen, en ese cálculo, usted debe contemplar muchísimas cosas, como son los impuestos, por eso es importante saber cuál es el margen de impuestos que te cobran. Segundo, debes calcular lo que es la nómina, nómina aparte de ti, ¿no? La nómina de los empleados. También debes integrar lo que son los arriendos,
recibos, servicios públicos, también lo que son, y si vives en un lugar más bien pesadito, pues también lo que son las extorsiones, que suele pasar en muchas actividades, en muchas empresas que te llamen a extorsionarte y hay veces que toca pagar. También debes calcular lo que es lo que va para ti, tu utilidad, tu ganancia, como, pero no la ganancia o la utilidad de la inversión, sino tuya como trabajador, porque tú también terminas trabajando en esa empresa y tu sueldo debe ser mayor que el de tus empleados. No debes cobrar menos de lo que cobran tus empleados. Aparte de eso, también debe salir una utilidad que justifique la inversión. O sea, si yo invertí tanta plata, pues debe dejarme esto aparte para que decir, bueno, hubo un rendimiento en el dinero. Y aparte de eso, también se debe sacar otro margen para lo que es la reinversión, porque toda empresa, todo negocio siempre debe buscar crecer. Si quieres montar una empresa y piensas que está bien quedarse estancado, les digo, no es así, porque el estancamiento siempre termina llevando al decrecimiento. Todo esto debes calcularlo. Y para este ejemplo, donde les voy a explicar el tema de los impuestos, las trampas de los impuestos, vamos a decir que la empresa X ha determinado que debe ganarse 600 pesos mínimos para poder cubrir todo lo que es esto, menos los impuestos, ¿no? O sea, 600 pesos debe ir para el arriendo, debe ir para la reinversión, debe ir para mi utilidad, para las ganancias de los inversionistas, para los arriendos, para todo eso. Y el resto va para lo que son los impuestos. Entonces, digamos que la empresa X vende un producto que le cuesta producirlo 5.000 pesos y lo vende en 6.000 pesos. O sea, le queda una utilidad bruta de 1.000 pesos. Pero hay una tasa de impuestos del 40%. Entonces, de esos 1.000 pesos, se queda la empresa con 600 y el gobierno se lleva 400 pesos. La empresa funciona bien, le queda para todo lado, puede pagar sus impuestos y va a funcionar correctamente. No se va a tapar de plata, pero tampoco va a decrecer, va a tener un crecimiento sostenido. ¿Qué pasa si un día el gobierno dice, no, las empresas están pagando muy poquito, no es justo que ellos estén llenando de plata, que estén creciendo tanto, que le esté quedando utilidades a los inversionistas, al dueño de todos? No, no, no es justo, no es justo con la gente que no tiene empleo, no es justo con la gente más pobre, no. Vamos a cobrar no el 40, sino ahorita un total del 50% en impuestos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso el empresario va a empezar a ganar menos? O sea, como ya son 50%, ya no es 600 y 400, sino que va a ser 500 y 500. Pero recuerden, si la empresa comienza a ganar menos de 600 por producto vendido, la empresa no va a funcionar y eventualmente va a terminar cerrando. Una de las primeras cosas que suele pasar cuando suben los impuestos es que sube el precio del producto. Entonces ya no lo va a vender en 6.000 pesos, sino que va a tener que subir el precio en proporción para cubrir ese impuesto. ¿Y cuánto creen ustedes que va a subir? ¿Acaso subirá 100 pesos? Porque recuerden, pasó del 40 al 50%, o sea, la empresa pasó de 600 a 500. ¿Será que sube 100 pesos? ¿Ustedes creen que es así? Pues no, lamento decirles que no. Subirá 200 pesos. O sea, por cada 100 pesos que cobre de más el gobierno, el empresario tiene que cobrar 200 pesos. Porque, recuerden, 1.000 pesos, si cobro 200, voy a hacer 1.200 pesos. Y el 50% de 1.200 son 600 pesos. Va a terminar ganándose lo mismo. ¿Qué pasa si solo subo 100 pesos? Pues recuerden, 1.100, 50% son 550. Le faltarían los 50 pesitos para poder estar nivelado, llegar a ese, digámosle, punto de equilibrio. Entonces, aquí vemos la primera trampa. El que el gobierno decida subir los impuestos a las empresas o a los empresarios porque funciona igual, puede decir, no es que no le voy a cobrar como tal a la empresa, sino que le voy a cobrar al dueño de la empresa. Pues resulta que como el dueño de la empresa saca el dinero de la empresa, pues como saca el dinero de la empresa, se lo va a terminar sacando del bolsillo del consumidor. Entonces, yo realmente nunca he podido entender todas estas personas que se la pasan diciendo, no es justo, las empresas pagan muy poquitos impuestos, súbalen los impuestos a las empresas. ¿Acaso no se dan cuenta que si le suben los impuestos a las empresas, son ustedes, los consumidores, los que terminan pagando esa subida de impuestos? Volvamos a la explicación. Ahora, como el producto no vale 6.000, sino que vale 6.200 pesos, por ende, hay una reducción en ventas. Por más mínimo que sea la subida de precios, siempre se reducen las ventas en un porcentaje. Y al reducirse las ventas, pasan dos cosas. Uno, impuestos como el IVA,
se deja de recibir. Y dos, impuestos como el de renta, como se redujeron las ventas, se redujeron las utilidades netas, pues va a haber menos recaudación de impuestos de renta. Al subir los impuestos para querer cobrar más, terminan cobrando menos. Una de las trampas de los impuestos. No solo va a terminar pagando el consumidor esa subida de impuestos, sino que como quieren buscar más impuestos, terminan cobrando menos, que es lo que precisamente esta gráfica muestra, o estos resultados muestran. Y de hecho, en estos días estuve viendo una noticia de que la DIAN decía que la recaudación de impuestos en Colombia se había reducido en este trimestre. Importantísimo. Recuerden, el gobierno actual quiere gastar cada vez más y si se reducen más los impuestos, eso significa que va a tener que sacar plata de otra parte. Pero eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Listo. Como hubo una reducción en lo que es el consumo y una reducción en lo que es la recaudación fiscal, pues el gobierno dice, no me está alcanzando la plata. Voy a subir nuevamente los impuestos, que esas subidas de impuestos vienen usualmente con reformas tributarias, que en Colombia son adictos a eso. Han habido más de 20 reformas tributarias en los últimos 20 años. Casi que en promedio hay una reforma por año. Pero bueno, el gobierno vuelve a decir, voy a subir los impuestos. Ya no voy a cobrar el 50, voy a cobrar el 60% porque no me está alcanzando la plata. Ahora el empresario tiene que ponerse a pensar, no puedo subir malos precios porque se me reducen malas ventas. Y si se reducen las malas ventas, me veo yo perjudicado. Así que lo que sigue después de subir los precios es reducir gastos y costos. ¿Y cómo se reducen gastos y costos en una empresa? Muy fácil. Los gastos se reducen despidiendo empleados, sacando gente, dejando el esencial mínimo, vital o esencial para que la empresa no pierda productividad. Entonces, aquí tenemos dos consecuencias. Primero, aumenta el desempleo. Y segundo, aumenta la carga laboral para las de buenas, para los que tuvieron suerte y conservaron su empleo. Lo que a su vez quiere decir que las personas están recibiendo menos dinero por su trabajo. Al aumentar el trabajo, pero mantenerse el sueldo, se está recibiendo menos. Todos aquí están perdiendo. Los que perdieron su empleo, los que les aumentaron el trabajo, los empresarios porque ahorita están recibiendo menos ganancias y el gobierno porque ahora está recibiendo menos impuestos a pesar de volverlos a subir. Entonces, como se despide gente, pues esa gente que no tiene trabajo no puede consumir. Se reducen nuevamente los ingresos, se reduce nuevamente la recaudación y se le aumentan los gastos al gobierno, porque los gobiernos son buenos para subsidiar, ¿no? Los subsidios sirven como una excusa para ellos robarse parte del dinero, pero en el proceso terminan ayudando a varios. Entonces, como se le suben los gastos al gobierno, dice, no, carajo, me sigue sin alcanzar la plata, voy a subir nuevamente los impuestos, ya no es el 60, sino el 70. Y nuevamente el empresario tiene que sentarse a pensar, bueno, no puedo subir más los precios porque la gente ya de por sí está jodida y va a comprar menos. No puedo despedir más gente porque la empresa perdería productividad. Me toca empezar a comprar productos, materias primas de menor calidad, lo que a su vez implicaría que los productos duran menos. ¿Qué significa? Que las personas van a tener que en menos tiempo volver a reemplazar ese producto. Se va a ver afectado el bolsillo de las personas. Y si vuelven a subir los impuestos, pues el empresario va a decir, ya no me alcanza, ya no puedo subir más los precios, ya no puedo despedir más gente, ya no puedo comprar materias primas de peor calidad. Me tocó perder dinero. Pero si yo pierdo dinero, no me sirve estar en este país. Entonces, cierro la empresa. Ya no voy más, me voy a dedicar a otra cosa, voy a buscar otra actividad donde se gane menos, voy a buscarme un negocio más pequeñito donde solo yo y mi familia tengamos que trabajar y el resto de empleados para la calle. Y eso a su vez va, pues, agrandando la mala situación fiscal del país. Y es ahí donde los gobiernos comienzan a endeudarse más. Como se me aumentaron los gastos y se me redujeron los ingresos fiscales, pues tengo que buscar dinero en otra parte. Ya en este video anterior les mostré cómo el gobierno actual se ha endeudado en un año muchísimo más que el gobierno anterior en 4 años. Y para rematar,
se está endeudando a una tasa del 8.75% en comparación con los gobiernos anteriores que lo hacían con una tasa inferior al 3.7%. Todo esto a su vez trae muchísimas consecuencias. Son las trampas de los impuestos. No solo terminan pagándolo los consumidores, esos mismos que salen a decir, muchos de ellos, no, súbale más los impuestos a la empresa porque están ganando mucho, sin darse cuenta que son ellos los que van a terminar pagando. Sino que también aumenta lo que es el desempleo, disminuye la productividad real y disminuye los ingresos fiscales del país y a su vez, pues termina jodiendo toda la situación económica del país. Y aquí hay que resaltar otra cosa y hay que dar otra explicación. La recaudación mínima o tan pequeña que hay en Colombia es porque no es porque las empresas paguen o eludan o evadan mucho, que sí pasa muchísimo. La evasión en este país es altísima y es realmente una de las consecuencias de subir los impuestos. Esa es otra de las consecuencias de subir los impuestos. A mayor impuestos, más personas que tienen sus empresas en la informalidad trabajan debajo de mesa para evadir impuestos. Otros son muy vivos para eludir los impuestos. Y otros simplemente pues no tienen cómo comprar y se reduce la recaudación. Todo es un círculo vicioso acá. Y es muy importante que lo entiendan. Pero volviendo al tema, la baja recaudación de impuestos en proporción al PIB que hay en Colombia no es porque las empresas evadan, no, o que porque paguen muy poquito, no, porque en Colombia el 60% de la recaudación fiscal provienen de las empresas. Lo que pasa es que en Colombia las personas naturales pagan muy poco impuestos o prácticamente no pagan impuestos. Si se ponen a pensar, una persona del común, sobre todo los estratos 1, 2 y de pronto hasta el 3, prácticamente el único impuesto que pagan es el IVA y uno que otro por ahí. Claro, estoy hablando de personas que no tienen sus propias empresas, no tienen sus propios negocios. Entonces, una persona común y corriente en Colombia de estratos bajos pagará a lo mucho el IVA y hay veces que ni eso, pero digamos que pagan el IVA. Mientras que las personas que tienen empresas, que tienen negocios, pues tienen que pagar el IVA, tienen que pagar ICA, tienen que pagar retención, tienen que pagar un montón de impuestos más. Muchas cosas se le cobran a los empresarios, a las personas que tienen sus negocios. Vuelvo y les digo, un empresario no solo es Sarmiento Angulo, no solo es la familia Lule. No, empresario es personas como yo, que tengo mi negocio. Yo soy un empresario pequeñito, micro, pero soy un empresario. Y la gran mayoría, el 80% de las empresas en Colombia son minis, son micros, son pequeñas, son medianas empresas. Son pymes, como el cuento, como dicen por ahí. El resto son grandes empresas. Entonces, es importante entender y leer una noticia, no solo quedarse con el titular y amañarlo a su conveniencia, ¿no? No como, por ejemplo, el señor Bolívar. Entonces, como pagamos muy poquitos impuestos en comparación con los otros, pues podríamos pagar más, como están diciendo, por ejemplo, con el peaje de las motos. Y es que un político y otras personas por ahí están diciendo, como Colombia es el único país de Sudamérica donde las motos no pagan peajes, pues nosotros también deberíamos pagar peajes. Y acá el titular lo están mostrando. Como somos uno de los países donde menos se recauda impuestos, pues deberíamos recaudar más. Cuando ya estamos asfixiados en impuestos, casi que estamos entrando a lo que se conoce en economía como un infierno fiscal. Porque es que en Colombia no solo los impuestos son altos, no solo la carga fiscal es alta, sino que la presión fiscal es altísima, es asfixiante. Y esto se debe a que los impuestos son muy altos en proporción a los ingresos medios de la mayoría de los colombianos. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado y les haya servido esta información. Si es así, ya sé que me puedes apoyar dejando muchos me gustas, dejándome muchos comentarios diciéndome qué piensas de esto. ¿Sabías todo esto? ¿Te interesa este tipo de información? Déjamelo en los comentarios. Ya sabes que también te puedes suscribir y darle a la campanita. Nos vemos en una próxima.